Hermanos, que el Señor me les bendiga en esta noche. Damos gracias al Padre por tenernos otro día más en este lugar. Gracias a Dios porque ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros. Vamos a leer Proverbios 2, que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén, hermanos, vamos a llegar hasta ahí, vamos a orar para dar inicio a este hermoso culto. Padre buen Dios, que estás en los cielos, bendito Jesús, venimos, Padre Celestial, en esta noche, Padre, agradeciéndote primeramente, Señor Jesús, por este día tan precioso, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor Jesús. Gracias por cuidar de nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias por darnos aliento, Padre Celestial. Te pido en esta noche, Señor Jesús, que sea usted, Padre Celestial, ministrando, Señor Jesús, a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que sea usted hablando, Señor Jesús, a nosotros, Padre Celestial, derramando esa sabiduría, Señor, esa inteligencia espiritual, Padre Celestial. Que podamos en esta noche, Señor Jesús, estar atentos, Padre Celestial, a lo que usted nos va a hablar, Señor Jesús. Le pedimos, Padre bendito, que sea usted, Maestro Santo, teniendo misericordia, Padre bendito, de nuestro país, Señor Jesús. Que sea usted, Padre Celestial, fortaleciendo, Padre bendito, a aquellos, Padre Celestial, que han perdido sus hogares, Señor Jesús. Que sea usted proveyéndole, Padre Celestial. Sabemos que no es nada fácil la situación, Padre bendito, pero sabemos que en tus manos, Padre Celestial, estamos, Padre Celestial, y que tú nos guardas y que tú peleas por cada uno de nosotros, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor Jesús, porque aquí nos tienes con bien, Señor Jesús, porque tú has tenido el cuidado de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Y estamos muy agradecidos, bendito Jesús, porque nos has brindado salud, porque iniciamos un nuevo mes, Padre Celestial, en tus manos, precioso Cordero. Gracias te damos, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Vamos a cantar una hermosa alabanza. Gracias, Padre Celestial. Venimos en esta noche a alabarte, Señor Jesús. Venimos con un corazón tan recto y humillado, Señor Jesús. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú.
Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Sí, Padre Celestial, en esta noche, Señor Jesús, venimos, Padre Celestial, con un corazón dispuesto, Padre bendito, a adorarte, Señor Jesús, a bendecir tu nombre, Padre, a honrarte, Maestro precioso, porque tú has sido bueno, Señor Jesús, porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros, Padre Celestial, porque te has mantenido siempre ahí, Señor Jesús, a cada uno de nosotros, Maestro Santo. Te bendecimos y honramos tu nombre en esta preciosa noche, Padre Celestial. Gracias te damos, bendito Cordero. Gracias, Padre Celestial. Vine a postrarme, vine a decir eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Sí, Maestro Celestial, tú eres grande, Señor Jesús, tú eres precioso, Padre Celestial. En esta noche, Señor Jesús, toque cada uno de los corazones del Señor Jesús, llegue allá donde estén, Señor Jesús, Padre Celestial, que puedan ser en esta noche ministrados por tu presencia, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad que nos diste de poder alabarte, Señor Jesús, de poder entrar en esa comunión contigo, Señor Jesús. Gracias, te agradecemos, Señor Jesús, por todo lo lindo que tú has sido con nosotros, Padre Celestial. Bendice, Señor Jesús, a cada familia, Señor Jesús, que representa este ministerio, Padre Celestial. Guárdale, Señor Jesús. Así también, Señor Jesús, guarde sus hogares, Señor Jesús, sus familias, Padre Celestial. Guárdeles, Padre Celestial, en tus manos poderosas los depositamos, Padre Celestial, para que tú pelees cada día, Señor Jesús. Gracias te damos, precioso Rey, en esta noche, Señor. Gracias por este tiempo tan precioso que nos diste, Padre Celestial, de poder llegar hasta tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Ahora vamos a pasar a un tiempo precioso. Yo no sé quién quiere escuchar la palabra de Dios. Sabemos que Dios nos va a hablar en esta noche. Dios siempre nos habla y tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Así que estemos atentos, guardemos en nuestro corazón lo que Dios en esta noche nos quiere hablar y pongámonos en práctica. Saludos a cada uno de ustedes, aquellos que están conectados, los que están viendo esta transmisión, la familia Mengíbar, la familia Blanca, la familia Flores Villalta, y no sé, de ahí pues saludos a todos. Bendiciones, amados hermanos. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de algunos aspectos de la vida del rey Saúl, y creo que la vida de los reyes nos dejan enseñanzas, cosas que podemos practicar, cosas que no debemos practicar, de acuerdo a cómo ellos se desenvolvieron. Y qué interesante ver cómo cuando Dios hace el llamado a una persona, uno mismo puede hacer, amados hermanos, que ese llamado cambie. Podemos fracasar o podemos hacer que Dios cumpla su propósito en nosotros. El rey Saúl comenzó bien su reinado, ya lo habíamos hablado, pero dejó que su corazón se contaminara y empezó a guardar en él envidia, odio, orgullo y muchas cosas más, amados hermanos, que lo llevaron a un fracaso en su reinado, y pues Dios se proveyó
hombre conforme a su corazón. Vimos también acerca de esa obsesión que él tenía, que había tomado de matar a David, de querer matar a todo aquel que brindara ayuda al rey David. Y bueno, ahora vamos a ver, amados hermanos, algunas estrategias que él utilizó para poder siempre llevar a cabo su plan en contra del rey David. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 17 al 21. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo del 17 al 21, y dice la palabra del Señor. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos, y Saúl le dijo: yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David: por segunda vez tú serás mi yerno hoy. Padre, le pido que pueda hablar a nuestras vidas a través de su palabra, que sea su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, y que podamos discernir lo que usted nos quiere decir esta noche. Gracias le damos. Bendiga a cada familia que está conectada con su presencia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, habíamos en alguna ocasión predicado acerca de el premio que Saúl iba a dar al que venciera al gigante Goliat. Y David escuchó que el rey había dicho: a aquel que venza a Goliat le voy a dar a mi hija como recompensa, lo voy a hacer libre de todo impuesto, de todo aquello que tenga que ver con el reinado, algún tributo, algo que tengan que ellos cumplir. Lo voy a liberar de toda esa carga a este gigante. Entonces la hija del rey ya había sido prometida a quien derrotara a Goliat, y David derrotó a Goliat. Entonces, pero aquí vemos una escena donde el rey le ofrece una de las hijas a David, cuando ya David tenía derecho a una de las hijas del rey Saúl, por haber vencido a Goliat. Y él ya salía y entraba con el pueblo a la batalla, pero no se había concretado nada de esta situación, y el rey quería seguir utilizando esa situación como para querer manipular a David, para poder decirle: quédate cerca de mí, porque es la única forma como podía atentar contra su vida. Pero no olvidemos que dice la palabra que Saúl temía a David porque Dios estaba de su parte. Entonces hay tres puntos que yo quiero compartir con ustedes esta noche, hermanos, y es acerca, el número uno es acerca de la carnada que utilizó el rey Saúl. Podemos decir que la carnada que él utilizó fue sus propias hijas. Amados hermanos, muchas personas en la vida usan sus familias, usan a sus hermanos, a sus tíos, a cualquier miembro de la familia que pueda ser vulnerable, que pueda ser, amados hermanos, un poco ingenuo, y los utilizan muchas veces para adquirir un bien común, para poder adquirir algo que ellos se proponen. En este caso, el rey Saúl decidió poner a sus hijas como trofeo
como premio para aquel que en primera instancia derrotara a Goliat, y en este caso se la ofrece a David y le dice: yo voy a darte mi hija, ¿verdad? Esa fue la carnada que él utilizó. Amados hermanos, es increíble cómo hay personas que muchas veces utilizan una carnada para hacer que tú y yo podamos caer quizás en un problema, en una situación, y después, amados hermanos, vienen las consecuencias. Entonces, vemos aquí en la palabra del Señor, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, el que hemos leído, ¿verdad? En el versículo 17 y 19, dice la palabra del Señor, específicamente solo esos dos versículos les voy a leer. Dijo Saúl: he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que seas hombre valiente. ¿Qué le estaba diciendo? Con el hecho de ser hombre valiente, que fuera su representante en la guerra, que fuera su comandante, que fuera el general de sus tropas. Eso es lo que el rey Saúl le estaba ofreciendo. Si tú aceptas estar al frente de la batalla, yo voy a darte a mi hija Merab como esposa. Pero la palabra del Señor dice que David entraba y salía con el pueblo y el pueblo le amaba. Entonces él salía a las batallas y vencía. Entonces eso a Saúl le incomodó. Cuando llegó el momento de dar a Merab, dice que se le fue entregada a otro hombre. Entonces David se quedó solamente con el ofrecimiento. La costumbre o la cultura era de que la hija mayor pues se casaba y se iba antes que la menor. Entonces, pero también vemos esa ocasión o ese ejemplo allá con Jacob, con Labán. Y Jacob, amados hermanos, cuando él se enamora de Raquel y dice, dispone de trabajar 7 años por ella, y a la hora de la hora no le dieron a Raquel, sino que le dieron a Lea. Entonces dice que engañaron a Jacob. Pero dice que si quieres a Raquel, le dijo Labán, vas a tener que trabajar otros 7 años. Y él le dijo, está bien, lo hago, porque dice que le parecía poco tiempo porque amaba a Raquel. En este caso fue similar. David no buscaba una recompensa, no buscaba el hecho de querer tener a una de las hijas del rey, pero ese era el premio, ese era el trofeo, ¿verdad? O la carnada que el rey Saúl había utilizado. Entonces, pero surgió que Mical estaba enamorada de David, lo amaba, y dice que el rey Saúl se dio cuenta y dijo, bueno, vamos a darle a Mical. Y se casó Mical con el rey David. Funcionó la carnada que Saúl tenía, porque él dijo, esto va a ser por lazo, porque yo necesito amarrarlo, necesito tenerlo cerca de mí, necesito poder contarle los pasos para en el momento que yo disponga eliminarlo, lo pueda hacer. No le importaba el lazo familiar, lo que le importaba era tener a David cerca para poder cuidar sus espaldas y a la vez poder eliminarlo. Entonces las carnadas, tengamos cuidado, amados hermanos, con esas carnadas que muchas veces Satanás pone en nuestra vida. Y empezamos a jugar, empezamos, amados hermanos, a ser seducidos por parte de Satanás y pensamos que podemos controlar las situaciones, y muchas veces eso va a traer una consecuencia a nuestra vida. Entonces David se casó con Mical y Saúl dijo, logré mi objetivo, ahora ya hay un lazo que nos une con David, y eso va a impedir que él me mate a mí, porque él tenía esa paranoia, se había hecho la idea que David le quería hacer daño, y no era así, pero ya tenía ese lazo hecho, la carnada funcionó. Entonces, en ese aspecto. Número 2, amados hermanos, en este versículo, en el versículo 12 y 16, vemos bien interesante lo que dice la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 12, dice la palabra del Señor. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl se alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo.
pero David también dice que se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Es que no hay nada mejor que el respaldo de Dios esté con nosotros, esté en nuestra vida. Si las cosas las hacemos con el respaldo de Dios, todo va a funcionar, todo nos va a salir bien. Entonces viene Saúl y le da a David, no solamente le da a su hija para hacer un lazo, sino que también le dio jerarquía, le dio poder, le dio autoridad dentro de su ejército. Entonces David era la cabeza del ejército, iban y peleaban y obtenían victoria. Todo esto vino ocasionando envidia, vino ocasionando celo en Saúl. Pero él, el propósito que tenía era ponerlo en jerarquía para poder eliminarlo, para que los filisteos en algún momento, en una de las batallas, lo pudieran matar. Pero David tenía el respaldo de Dios. Muchas veces mucha gente ha hecho un complot contra ti, contra mí, nos han levantado falso testimonio, pero Dios ha peleado por nosotros. No hay nada mejor que Dios pelee por ti, amado hermano. Si el diablo quiere atacarte, quiere de alguna forma dañarte, quiere tenderte una trampa, amados hermanos, Dios va a pelear por ti. David era un buen guerrero, David tenía el respaldo de Dios y Dios lo guardó de la mano de Saúl. Le dio jerarquía. Es que Satanás va a venir y nos ofrece muchas veces, nos da ofertas jugosas en bandeja de plata, amados hermanos, y muchas veces el creyente cede a esas ofertas. Entonces viene el poder, viene, amados hermanos, la autoridad, viene la fama, viene esa simpatía que muchos a veces adquieren para con las personas, amados hermanos, y luego, amados hermanos, experimentamos consecuencias terribles. Démosle siempre toda la gloria a Dios. No somos nosotros los que hacemos las cosas, sino que es el Espíritu de Dios obrando por medio de nosotros. Entonces, amados hermanos, también tenemos ahí en el versículo 25, siempre del capítulo 18 y versículo 27, les quiero leer del 25 al 27, dice la palabra del Señor. Y Saúl dijo, decida así a David, el reino no sea dote, sino venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David. Y dice, para ser yerno del rey, dice, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Aquí le pone Saúl una trampa a David. La trampa comenzó desde hace mucho, pero en este momento le puso una trampa para hacerlo caer. Amados hermanos, dice la palabra que el rey mandó a decirle a David, díganle a David que no me importa la dote. ¿Qué es la dote, hermano? La dote era un pago, era una cantidad de dinero. En aquel tiempo era oro, podía ser ganado, ovejas, plata, y tenía que entregarse eso al padre de la novia por el hecho, amados hermanos, de que en la cultura las mujeres jugaban un papel importante en el hogar, en la casa, cocinaban, ellas iban al pozo a traer agua, muchas veces algunas pastoreaban ovejas. Entonces la mujer era útil. Entonces, y dice que el rey, cuando perdía una hija que se la llevaba a un pretendiente, tenían que darle una dote. Y también dice que el padre muchas veces le daba una dote a la hija, ¿verdad? Le daba como una herencia. Y Saúl dice, le manda a decir a David, porque David se consideraba una persona humilde, una persona pobre, una persona de escasos recursos. Y viene y manda a decir Saúl, díganle a David que no me importa la dote. Yo lo que quiero es que me dé 100 prepucios de los filisteos. Y David le llegó la noticia y él dijo, bueno, eso para mí es fácil. Y se va y dice que mató 200 hombres y le llevó 200 prepucios. No le llevó 100, sino que le llevó 200. Entonces dice que se hizo yerno del rey totalmente. Ya le había ofrecido a Merab, no se la dieron.
Le ofrecieron a Mical, pero estaba la condición de la dote, pero no quería dinero, no quería oro, no quería ganado, quería los prepucios de los filisteos. Pero él lo que quería era que en ese momento, en el epicentro de la guerra, David perdiera su vida. Pero Dios lo guardó porque David tenía experiencia en pelear, en defenderse contra osos, leones, lobos. Entonces, porque era un pastor de ovejas. Entonces vemos, amados hermanos, cómo el rey Saúl prepara esa trampa, un complot, una conspiración. Amados hermanos, usa una carnada, le da jerarquía y luego atenta contra su vida. Usted y yo tenemos que tener ese discernimiento de no actuar con características con las que actuó Saúl, amados hermanos. Nunca utilizar personas, nunca utilizar la familia, nunca utilizar quizás el don, hermanos, el ministerio que uno pueda tener como carnada. Nunca, amados hermanos, abusemos de la jerarquía que tenemos o del poder, de la autoridad que podamos tener. Los padres tienen una autoridad de parte del Señor, amados hermanos, pero la palabra dice: no exasperéis a vuestros hijos. Los hijos tienen la obligación de someterse a los padres, pero los padres tienen autoridad de Dios, pero también los jefes tienen autoridad de Dios, pero también hay un límite. Los pastores tenemos autoridad de Dios, pero también hay un límite. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado con la jerarquía. Mejor démosle toda la honra, toda la gloria al Señor y dejemos que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Tengamos cuidado de las conspiraciones. El hecho, amados hermanos, que vengan personas a darte un mal consejo, a minar tu mente, a quizás que sea provocada una rebelión, así como pasó con Moisés y Aarón, que se rebelaron. De los príncipes de Israel se rebeló Datán, Coré, Abirán, amados hermanos, y contaminaron el pueblo y empezaron y dijeron: ¿acaso solo Moisés y Aarón son santos? ¿Acaso solo ellos pueden ejercer este ministerio, este privilegio? Y se rebeló el pueblo. Y en este caso Saúl, amados hermanos, había contaminado a la gente diciendo: David me quiere dañar, ha conspirado, ha levantado gente contra mí, lo quiero matar. Así que vamos a prepararle una trampa. Hay que mandarlo como jefe en la guerra para que lo eliminen. Y Dios siempre respaldó a David. Entonces, amados hermanos, vemos cómo en la vida de Saúl se ven actitudes desde el principio que hemos empezado a ver la vida del rey Saúl. Vemos actitudes correctas e incorrectas y situaciones, amados hermanos, que nos son de mucha ayuda, nos sirven hoy en día para ir aprendiendo, amados hermanos, a cómo los reyes funcionaban y se desarrollaban. Y muchos rechazaron estar conectados con Dios y otros, amados hermanos, dispusieron su corazón y triunfaron en su reinado. Tenemos que meditar en esta situación, al menos en este mensaje de hoy, amados hermanos. Tengamos cuidado con las carnadas, tengamos cuidado con la jerarquía, con el ofrecimiento que alguien nos pueda hacer. Si hace esto, le doy aquello, si usted hace esto, le prometo tal cosa. Tengamos cuidado con eso y también con esas trampas que pone Satanás. Un día quizás vamos a hablar de muchas trampas que muchos tuvieron, amados hermanos, y les fue mal, porque confiaron, porque se dejaron seducir, ¿verdad? Así que espero, amados hermanos, que esta palabra, que estas meditaciones, estas enseñanzas nos estén sirviendo y que podamos ponerlas por obra, ¿verdad? Así que en esta hora, Padre, bendiga a mis hermanos, que su palabra sea rema en cada uno de nosotros y que podamos, por el Padre Celestial, poder discernir siempre lo que usted quiere hablar a nuestras vidas. Bendiga a cada familia representada del Ministerio Cristiano Dios de Israel. Bendiga a cada familia, Señor, de cada una de las iglesias del Distrito 14. Bendiga a aquellas familias que han salido, Señor, han salido dañadas, Señor, por las lluvias y también por lo que es el COVID-19. Sea usted misericordioso, sea usted extendiendo su mano de poder, Padre Celestial. Gracias, denos fortaleza, denos paz, denos la consolación del Espíritu Santo.
en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios me los bendiga, amados hermanos. Bueno, les invitamos siempre a estar pendientes de las transmisiones, ¿verdad? Y vamos a estar siempre transmitiendo la palabra del Señor y pues estar pendiente, ¿verdad? Lo que la conferencia nos pueda decir. En las noticias se ve una luz de lo que puede venir para fin de este mes, pero también la conferencia de la Asamblea de Dios va a estar notificando, amados hermanos, cuando podamos ya congregarnos, reunirnos. Solo confiemos en el Señor y tengamos siempre ese sentido de identidad. Así que Dios me lo bendiga.